que podemos entregar delante de tu presencia todo peso, todo agobio, toda preocupación, Señor. Y Padre, gracias por la libertad que tú das, Señor, en medio de la alabanza, Padre. Sigue obrando, Señor, y sigue haciendo lo que tú quieras en cada una de nuestras vidas, Señor. Háblanos por tu palabra en esta hora, Dios, y que tú, Señor maravilloso, hagas, Señor, resplandecer, Señor, tu luz en nuestras vidas, Padre. Tú eres bueno, Señor, y maravilloso en gran manera. Bendito eres tú, Señor. Bendito y poderoso eres tú, Señor. Grande y misericordioso, digno de recibir toda la gloria, todo el reconocimiento, toda la exaltación. Sea dada a ti, Padre. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias, precioso Dios, porque tú, Señor maravilloso, eres bueno en gran manera, Padre. Y Señor, queremos pedirte, Padre Santo, que en esta hora, Padre, tú des sanidad a nuestros cuerpos, Señor. Queremos pedirte, Padre Santo, que tú renueves, Señor maravilloso, nuestros huesos, Señor, nuestras coyunturas, los músculos, Padre. Te pedimos, Señor maravilloso, que tú intervengas, Señor, que tú metas tu mano, Señor, en nuestro sistema digestivo, Señor, dándonos sanidad, Padre bendito, en el sistema circulatorio, en el sistema respiratorio, Padre. En el nombre de Jesús, trae sanidad, Señor maravilloso, de toda nuestra parte del sistema nervioso también, Señor. Se ha quitado toda depresión, toda ansiedad, Señor maravilloso. Padre, que se ha quitado también, Señor, toda enfermedad, Señor, de la que nos han dicho que solamente con medicamentos y de la que probablemente dicen que no podemos vivir el resto de nuestras vidas sin estos medicamentos. Hoy te pedimos, Dios, que tú coloques tu mano, porque escrito está en tu palabra que por las llagas de Jesucristo somos nosotros sanados y curados. Así te pedimos, Padre de los cielos, que sanes nuestros cuerpos, Señor, de todo dolor, Padre, nuestro cuerpo, Señor, de todo dolor, Padre Santo, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón también, Señor. Padre, danos esa sanidad, Señor, y danos esa restauración en esta hora. Te bendecimos, Padre de los cielos, te adoramos, Señor. Te pedimos, Señor, que conforme se habla tu palabra, Señor, también tu traiga liberación, sanidad y restauración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, bendito Dios, te damos gracias en esta hora, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Dios, en este tiempo, Señor, donde venimos nosotros como cuerpo a reunirnos, Dios, en torno a ti, Señor, para presentar nuestras acciones de gracias, para presentar, Señor, nuestro reconocimiento a ti, la exaltación, la adoración, la alabanza, Señor, y también con hambre, Señor, de palabra, con hambre de justicia, porque en esto, dice tú, hay bienaventuranza, Señor, los que aman tu palabra y los que quieren el pan del cielo, Señor. Hoy nos congregamos, Señor, como hermanos y pedimos, Señor, que sea tu palabra la que venga desde tu corazón, Padre. No la palabra de los hombres, no la palabra, Señor, no la palabra que no sea tuya, sino la que viene de tu boca, Señor. La que es perfecta para nosotros, para edificarnos, para levantarnos, para bendecirnos, Dios. Gracias, Señor. Nosotros aceptamos lo que es tuyo. Nosotros reprendemos el error, la confusión, y atamos todo espíritu maligno que esté detrás de todo esto. En el nombre de Jesucristo, te alabamos y te exaltamos en esta hora, y que sea provechoso todo esto para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Para tu gloria y honra, Señor, oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Están bien? Bien. Perfecto. Bueno, vamos a la palabra, amén. Vámonos al libro, al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, versículo 10. 18, 10. Versículo 10. Perfecto. Amén. ¿Lo tenemos todos allí? Bueno, ¿qué título hay allí?
Parábola de la oveja perdida. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra y mirar qué el Señor quiere para nosotros hoy. Amén. Dice parábola de la oveja perdida. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Amén. 18:10. Amén. La parábola de la oveja perdida. Vuelvo y pregunto, ¿qué tanto se ha predicado de esta parábola? Mucho, ¿cierto? En todos los ángulos de la iglesia, ¿no? En el altar, en las reuniones de discipulado, en la escuela dominical. Se ha predicado mucho acerca de la oveja perdida. Y como todo lo de Dios, ¿no? Siempre que uno la ve, la repasa, la medita, saca uno más nutriente de la palabra, La oveja perdida. Y ha invitado la parábola de la oveja perdida a muchas reflexiones, ¿no? La oveja que se pierde, la oveja que se descarría. Y cómo se quedan 99 aparentemente vulnerables, ¿cierto? No sé usted cómo medite en esa palabra. ¿Y con qué se complementa esa palabra? Pero para entenderlo mejor, porque el Señor arranca aquí en el versículo 10 diciéndole a los que le está hablando, que seguramente son los fariseos, o aparentemente son ellos, les dice: no menospreciéis a uno de estos pequeños. Preguntémonos entonces, ¿quiénes son esos pequeños? Vamos a mirar. Amén. Vamos a mirar, sin apartarse de ese pasaje, hermano. Quiero que vayamos al Evangelio de Lucas. Amén. Lucas capítulo 15. Lucas 15. Más adelantico. Versículo 9. O versículo 10. Perdón. Versículo 1. Capítulo 15. Ya lo he dicho 5 veces. 15. Versículo 1. Dice. ¿Qué dice allí? Parábola de la oveja perdida. La misma parábola, ¿cierto? Seguramente es en el mismo espacio donde el Señor está hablando de esto. Y allá dice en Mateo dice: no menospreciéis a estos pequeños, ¿cierto? Y aquí en el versículo 1 dice, en el Lucas 15, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Publicanos y pecadores. ¿Se acuerdan quiénes eran los publicanos? ¿Cómo se consideraban los publicanos en la sociedad judía? ¿Quiénes eran ellos? Los que cobraban impuestos para Roma. O sea, le cobraban impuestos a los mismos judíos. ¿Quién era publicano de los discípulos del Señor? Mateo, él era un publicano, ¿correcto? Y también estaban todos los pecadores. Entonces le llenó de pecadores el asunto al Señor. Y dice que los escribas y fariseos murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Amén. Entonces cuando el Señor dice en Mateo: no menospreciéis a estos pequeños, se está refiriendo a esos pecadores. Amén. A esos pecadores. Analicemos un poco esto como una especie de evaluación propia, ¿no? Amén. Evaluación propia. Porque nosotros hemos recibido la misericordia de Dios.
¿sí? Caminamos en su sendero, estamos incorporados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La sangre de Cristo nos ha lavado y podemos disfrutar de beneficios poderosos que la obra del Señor nos ha dejado. Amén. Y a veces ese estatus o ese statu quo puede llevarnos peligrosamente a endurecer nuestro corazón. El corazón del hombre es tendiente a endurecerse. El corazón del hombre es tendiente a enorgullecerse. Endurecerse y enorgullecerse. Por eso tenemos que siempre evaluar nuestro corazón. Siempre, como el apóstol Pablo dice, mirad, el que cree estar firme, mire que no caiga. Amén. Usted puede estar firme y usted puede venir de un tiempo poderoso, de victoria. Siempre piénsalo en David, ¿no? El gran adorador, el hombre conforme al corazón de Dios, sensible a su voz, sensible a adorar al Señor, a endulzar el corazón. Pero David no fue exento de caer. Se enorgulleció, se endureció y cayó. ¿Correcto? Cayó. Entonces, a veces en esa condición miramos la masa pecadora que todavía está allí en el lodo cenagoso, dice la palabra, aquellos que están en el pozo de desesperación, como con menosprecio, ¿cierto? Menosprecio. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se porta el grueso de la iglesia con la comunidad gay? ¿Cómo se porta? ¿Cuáles son las armas que está utilizando la iglesia con la comunidad gay? ¿Son las armas de Cristo? ¿O las armas de los hombres? ¿O los estandartes políticos? ¿O la bandera de la implacabilidad? ¿O el evangelio de la condenación? Cuidado con eso. Miremos a los fariseos que están acá. Examinémonos a los fariseos, porque son los fariseos y los escribas los que dicen esto. Dicen, murmuraban, ¿no? No se lo decían directamente al Señor, sino que murmuraban aquí entre ellos. Decían, miren el público que está aquí. Miren el público que está aquí, ¿cierto? Está lleno de pecadores, miren, prostitutas, publicanos, ladrones, truhanes, pillos, están aquí escuchando a Cristo. O al que dice ser el Cristo. En alguna parte, ellos le dicen, ven un escenario parecido y le dicen, dinos de una vez si tú eres el Cristo. Creo que es en el otro pasaje o es en este. Le dicen, háblanos si tú eres el Cristo, porque dudamos de eso. Mira lo que está pasando. Mira lo que está pasando. Pero y miremos el versículo 7 para entender un poco mejor esto. Miren lo que dice el versículo 7 de ese 15. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Mire que el Señor tiene una capacidad de, en una sola frase, disparar a diferentes objetivos. Mire cómo es de tremendo el Señor. Lo que se llamaría coloquialmente en nuestro lenguaje el indirectazo, ¿no? ¡Ping! El indirectazo. De pronto le estoy hablando aquí a una persona, pero hay un misil que boto dos misiles, ¿no? Boto el misil directo, pero de pronto hay otro misil que hace ¡pam! Impacta por el otro lado. Así hace el Señor acá. Está diciendo, cuando miramos Mateo 10, Él está diciendo, volvamos a mirarlo para que no me equivocarme, lo apartó usted ahí, ¿cierto? No, vamos a estar mirando el 10 de Mateo y el 15 de Lucas, ¿vale? Entonces, Mateo 18, perdón, dice en el
Dice en el 13, mire, dice: y si acontece que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Habla de ovejas que no se descarriaron. Es un poco más específico, ¿no? En el Mateo 18 el Señor está hablando de la oveja consolidada, ¿cierto? Que no se ha descarriado, que anda firme, que va es por la que se descarrió. ¿Quién es la ovejita que se descarrió? Cuando el pastor va a mirar, la oveja ya no está allí, empieza a contar 10, 20, 30, 90, 98, 99, pero yo tenía 100 ovejas. ¿Qué se me hizo la otra? Se descarrió, se desorientó, buscó pastos extraños, se fue por un camino equivocado. Es una responsabilidad del pastor, no la puede perder, tiene que ir a buscarla. Se descarrió, correcto. Pero hay 99 que andan firmes. Y ahí surge un interrogante, ¿no? Pero se va por una y descuida 99. Esta es una situación, hermano, que suele confundir sobre todo a los pastores, que son los que tienen esa responsabilidad. Y a veces caemos en la trampa por un uso equivocado de la misericordia, que se llama la falsa misericordia. ¿Cuál es esa falsa misericordia? Que no, de esa no hace uso Cristo, de esa no hace uso el Señor. ¿Cuál es esa falsa misericordia? Esa misericordia excesiva, en donde usted le pone demasiada atención o atención equivocada o errónea a una sola persona y realmente llega hasta el punto de dedicarse tanto a una que descuida a las demás. Pasan en las congregaciones. Los que llevan muchos años en la iglesia, yo creo que lo han visto. Y generalmente parte de una buena intención, porque el pastor lo hace con la oveja tambaleante, ¿no? La oveja que camina por la cornisa, la oveja que es tendiente a la desobediencia, ¿sí? Que tiene un carácter ambivalente. Entonces el pastor, con una buena intención, entre comillas, comienza como a fijarse en ella, pero dedica tanto tiempo a esto que descuida a las otras. Eso lo hacen los hombres, o en eso pueden caer los hombres, pero Cristo no. Creemos que de pronto ha abandonado la 99, pero ahora más adelante les voy a demostrar que no, que el Señor se encarga de que eso no sea así. Pero volvamos a enfocarnos en la descarriada. Se apartó la ovejita, se fue por el camino equivocado. El pastor, en su responsabilidad, tiene que ir por ella. Tiene que ir por ella. Y dice la palabra que cuando la encuentra, se regocija más en encontrar la descarriada que en las 99 que no se apartaron. Y ahí podemos relacionarlo con las reacciones pertinentes a la parábola del hijo pródigo, ¿no? Hay dos hijos, ¿cierto? No vamos a mirarlo detenidamente, pero hay dos hijos. Uno de ellos reclama herencia. Dice: papá, estoy cansado de estar aquí en esta casa, yo quiero que me dé la herencia en vida para irme y vivir mi vida. El papá, que no es un hombre controlador, que no es un hombre manipulador, ni es un tirano, que me habla mucho del carácter de Cristo. O sea, ese papá es prototipo del Padre, de Cristo. Usted quiere irse, el Padre no lo va a retener. Usted se quiere quedar, el Padre no lo va a impedir, ¿correcto? El hijo se va con su herencia en vida, una decisión impetuosa, acelerada, carente de sabiduría, termina mal. Gasta su herencia en amigos, en fiestas, trago, mujeres, mala vida, hasta que se queda sin nada, todo el mundo se olvida de él, ¿cierto? Y termina tan mal que termina cuidando marraneras y comiendo de las algarrobas de la comida de los cerdos. Y allí, en ese lugar, hace una reflexión. Dice: oiga, yo conozco a mi papá, mire de dónde salí, mire dónde estoy. Reflexiona y dice: es mejor ser como mínimo siervo por lo menos siervo de mi papá,
que por lo menos hay casa y comida y techo y abrigo. Y yo sé que yo voy allá y él me recibe. Oiga esto, pongan atención a esto. Él conoce al papá y vuelve, y efectivamente el papá hace fiesta, se emociona, lo está esperando desde que se fue, lo espera y lo recibe con fiesta. Mandan a matar el mejor animal, le ponen el mejor vestido, los mejores anillos y lo recibe en su casa. Dice: no, donde los siervos no, porque los siervos quedan afuera. Venga a la casa, usted es mi hijo. Estaba muerto, ha resucitado, estaba perdido, ya ha aparecido. Que la misma alegría que relata el Señor allí en el capítulo 18, ¿no? Me alegro más en la descarriada que en las 99 que no se descarriaron. Y dice acá en el capítulo 15 de Lucas, dice: habrá más gozo, en el versículo 7, habrá más gozo por el pecador que se arrepiente que por 99 que no se arrepintieron. Hay fiesta. El hijo pródigo, el otro hijo, dice: pero ¿cómo así? Este tipo se va, este tipo se gasta todo, este tipo se va a la vida, lo deshonra, y usted viene y lo recibe otra vez. Y le dice el padre con mucho amor, mucha sabiduría, le dice: pero mi hijo, usted es mi hijo aquí en la casa. Todo lo que yo tengo es suyo, vaya, disfrútelo, no es amargue, conténtese conmigo porque su hermano ha venido. Imprégnese de mi felicidad. Amén. Y de verdad, hermano, que contrario a esa implacabilidad, a esa dureza y a ese enorgullecimiento de corazón que a veces lleva a la gente a despreciar al pecador, nosotros deberíamos alegrarnos de que los pecadores vengan a la casa de Dios y gozarnos, amén. Pero no un gozo aparente, ¿no? Porque la iglesia a veces vive cosas muy ficticias, emociones. No, un gozo de que llegó y que Dios lo va a restaurar. Y aún más cuando un hermano de pronto se perdió, porque hay gente que le pasa eso, conoce la palabra, vienen, se congregan, se van después para el mundo. Debemos llenarnos de alegría y no de juicio ni prejuicio cuando vuelva. Mire, volvió el hermano, se desapareció 10 años, pero volvió. Vamos a recibirlo con amor. Amén. Vamos a recibirlo con alegría. Vamos a tener júbilo por el pecador que se arrepiente, por la oveja que vuelve a tomar el carril. Amén. Vamos a alegrar por eso. Pero hay fariseos que cuestionan esto, ¿no? Y el Señor entonces manda el misil paralelo, ¡pah! Y lanza este misil señalando la hipocresía del fariseo y del escriba, hermano. Esa misma hipocresía que los llevaba a decir: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos el pueblo escogido de Dios, nosotros no somos hijos de fornicación, como una forma de cuestionar a Cristo. Nosotros no somos de una secta, nosotros no somos como usted, que su mamá engañó a su papá. Eso fue lo que le trataban de decir al Señor. Se autodenominaban como buenos cristianos, se subían en un cubículo moral a señalar la inmoralidad de otros, a señalar la desgracia de otros, a señalar la condenación de otros. Por eso el fariseo, el escriba contemporáneo, hace mucho uso del evangelio de la condenación. Por eso ponía el ejemplo de los gays, porque pareciera como si la iglesia, en esa confrontación ideológica, trata de aplicarle a esta comunidad el evangelio de la condenación. Están perdidos. El único destino que tienen es que el fuego, como el que cayó sobre Sodoma y Gomorra, caiga sobre ellos. Y yo le digo, porque a veces digo estas cosas y las personas me señalan como que justifico al gay. No estoy justificándolo. Por el contrario, estoy diciendo: lo primero que tenemos que entender es que el pecador que no se arrepiente, si no se arrepiente, va para el infierno, hermano. Eso coincide con el pensamiento de que cómo nos alegramos de que el pecador venga y se arrepienta. Nos alegramos
No tanto porque se incorpore aquí a una comunidad. Nos alegramos porque entendemos que se libra de una condenación espantosa. En donde uno dice, ojalá nadie, ojalá todos decidieran bien. Esa es la alegría que nos da. Pero entendiendo que están condenados, tenemos que reflexionar acerca de los métodos correctos para que por lo menos una porción de ellos se arrepientan y vengan. Yo le digo, no todos se van a arrepentir, obviamente, como no todos los borrachos, ni todos los mentirosos, ni todos los adúlteros, idólatras, no, pero por lo menos una porción, un remanente venga al Señor, se convierta en una abeja del redil del Señor, el mismo redil que el Señor le manda a Pedro que cuide, la grey que debemos apacentar. Amén. La grey que debe traer paz, a la grey a la que toca traerle paz, la grey a la que tenemos que traerle bálsamo. Amén. Y la palabra es bálsamo, la palabra es alegría. Amén. El hambre de la palabra es eso, nos reconforta. Amén. Entonces, ahí está el fariseo y el escriba en esta posición. Y es a ellos, devolviéndonos otra vez al 18, versículo 10, es a ellos a los que les dice el Señor, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Cómo lo ve el Señor? Como pequeño, como esa ovejita que está allí. Y hay una ovejita en la imagen que es pequeña. No los menospreciéis. Claro, vienen del pecado, vienen del mundo, son neófitos, están apenas incursionando en la palabra, están incursionando en la oración, están incursionando en la vida cristiana, no entienden bien lo que es el Espíritu Santo, están recién desempacaditos. Dice el Señor, no los menosprecien. Dice, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos es de los niños, ¿cierto? ¿Cuál es la característica de un niño? Pero ¿cómo lo traducimos? Un niño es un ser que depende absolutamente de un tutor. Amén. Me habla de vulnerabilidad, me habla de un ser que necesita instrucción, necesita corrección y guía. Eso es un niño. ¿En quién la deposita el niño? En el que tiene inmediatamente al lado. Por eso usted va a ver en el instinto natural de toda criatura viva, es cuando nacen, sea en huevito o sea por parto. ¿Qué hace la cría? ¿En quién pone fijación? ¿En quién pone la mirada? En su mamá. La primera es su mamá, que fue la que lo parió. Los paticos detrás de la patica, el ternerito detrás de la vaca, ¿cierto? Las crías de perrito detrás de la mamita, ¿cierto? ¿Quién es el primer ser que un niño ve cuando nace? Su mamá. Así sea la silueta porque pues todavía no ven bien, sus ojitos necesitan un tiempo para que se desarrollen. Pero es su mamá, el olor del pecho, ¿cierto? Busca el pecho, es el instinto. Y necesitamos ser coherentes y pertinentes con eso. No los menosprecien. Mire cómo Dios está diciendo, yo entiendo el primer grado en el que están, vulnerabilidad, no me los menosprecien, no me los traten mal. Ellos necesitan un cuidado especial, dice el Señor. Por eso dice de ellos, advierte el Señor, no se levanten contra ellos, porque el que se levanta contra ellos, mejor le fuera amarrarse una piedra de molino, una rueda de molino de piedra pesadísima en el cuello y lanzarse al fondo del mar. Pilas con estos nuevitos.
Lo que me dice a mí entonces que el cuerpo de Cristo debe abundar en unción y en amor verdadero. De que hay que recibir ese niño y hay que ayudar a que se levante, a que se fortalezca, a que crezca. La palabra dice: soportémonos los unos a los otros en el amor de Cristo y en el Espíritu. Por eso necesitamos entender que estos pequeños son personas, almas que ameritan un cuidado especial. Amén. Los demás maduramos, pero tenemos que ayudar a que el niño crezca. Ustedes aquí todos son de años en la iglesia. Por ende, no será igual el cuidado con usted, si es que todavía lo necesita, porque los grandes ya tienen a Cristo. Claro, el pastor está allí para lo que usted necesite, pero usted ya tiene una relación con el Señor. Cuarto secreto, oración. ¿Sí? Amén. Estamos acá, ¿cierto? Pero el pequeñito, el adolescente, necesita más cuidado, más atención. Por eso el padre le dice al otro hijo, le dice: ¿por qué se preocupa usted? Usted disfrute de mi casa. Es que el que se perdió no fue usted. En cambio, yo necesito que este venga y se reincorpore, se rehabilite. Necesita un cuidado especial, una desintoxicación del mundo. Necesita un trato más personalizado. Usted ya está grande, usted me ha comprobado que usted está firme, que usted no se ha descarriado. Me alegro por eso, pero me alegro más de que haya venido el que se descarrió. Amén. ¿Estamos entendiendo esto? Estaba confundido el otro hermano, como si el papá lo hubiera abandonado, como si el papá amara más al otro. No. Y son cosas que a veces pasan en el corazón del hombre, que llevan a la persona a decir: ay, es que a mí me parece que el pastor es un poco más especial con este. A mí me ha pasado, me pasó en Bogotá. Pero yo le decía al que pensaba esto, le decía: oiga, pero es que usted está más grande, este está recién llegadito, está vulnerable, la piel está frágil, sus huesos espirituales no están frágiles, no sabe caminar todavía. Mis hijos ya crecieron, ya son más independientes, pero si uno tuviera un hijo más pequeño, uno estaría en este momento dedicándosele mucho más a él, por la vulnerabilidad. ¿Sí? Está aprendiendo la motricidad, su cerebro apenas está empezando a desarrollarse. Amén, espiritualmente es igual. Y ya ahí empezamos a entender que no fue que el Señor se olvidó de las 99, hermano. Las otras 99 no pueden decir ahora: el Señor nos abandonó. Mire que hay veces, hermano, que las personas en la iglesia, cuando leen la Biblia, hay pasajes que suelen de pronto confundirlos. Por eso necesitamos mucho la llenura del Espíritu para entender la palabra. Sobre todo, especialmente cierta palabra. Una de ellas es los salmos. Entonces los salmos reflejan una doble referencia, ¿no? Empieza David a hablar, a escribir el salmo en la coyuntura de una persecución, por ejemplo, o de una prueba. Y David está retratando la prueba, está retratando la persecución, y de pronto aparecen frases donde le dice a Dios: ¿por qué me abandonaste? O le dice a Dios: ¿por qué pasó esto? ¿Sí? Pero ese era David, que como David y como profeta estaba escribiendo ese salmo. Y muchos de esos salmos, por no decir que todos, son eminentemente mesiánicos. Reflejan algo que pasó con el Señor, sobre todo de su prueba más grande, que fue la prueba de la cruz. Los lamentos y los señalamientos del Señor con el Padre ocurren especialmente en la pasión, o sea, en las horas previas y en la crucifixión. Es en la hora previa donde el Señor dice: Señor, esto está duro, mira todo lo que va a pasar, voy a tenerme que apartar de ti, cosa que nunca ha pasado, voy a tener que sufrir un sacrificio doloroso, la muerte más extrema. Y en una especie como de replanteamiento, de pregunta, de cuestionamiento, el Señor le dice: Señor, ¿será posible
que no tenga yo que beber esta copa, ¿habrá otra alternativa? Ahora mediten esto, y yo lo enseñaré otra vez. Esto fue algo que, el plan del Señor fue algo que fue charlado en la eternidad entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo. Imagínense cuánto se habrá demorado la elaboración de ese plan, la construcción de ese plan en esa reunión real. Y ya habiendo definido esto, aún definido todo, el mismo Señor le dice al Padre, le dice: Padre, ¿será que habrá otra alternativa? Pero él mismo cae en cuenta en ese momento y dice: no, no hay, ya lo charlamos, ya está definido. Pero que no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad sino la tuya, le dice. Y ya sigue adelante, entrega su vida y va a la ejecución con gallardía, con mansedumbre, con una expresión máxima de humildad y de obediencia, que es característica de una verdadera oveja. Dígale al que está al lado: una verdadera oveja. Póngame atención acá, no se me distraiga con otras cosas, pongan atención acá. Una verdadera oveja entiende que no se hace su voluntad sino la del pastor, que es el Señor. Amén. Entonces ahí volvemos a las 99, ¿cierto? Pero miremos, para entender mejor esto, vamos al Evangelio de Juan, ¿amén? En el capítulo 10. Juan capítulo 10. Me tomo un sorbito de esto, ¿vale? Juan 10, ubíquese en el versículo 22. Amén. ¿Qué título hay allí? Los judíos rechazan a Jesús. Miren, hablamos de escribas y fariseos. Ahora hablamos de los judíos rechazando a Jesús. Dice el versículo 22, dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Oiga esto, ahí está el pasaje del que yo les hablaba. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. O sea, le está diciendo: ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? ¿Qué más pruebas quieren? Es notorio, debería ser notorio que lo que hago es la voluntad del Padre. Debería ser notorio delante de sus ojos que las obras que yo hago son las obras que dice la palabra, que dicen los profetas que el Mesías iba a hacer. Y dice en el versículo 26: pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mire aquí cómo el Señor explica el asunto, ¿no? Estamos revisando acerca de las 99 ovejas. En ese contexto el Señor señala con un misil paralelo, ¿se acuerdan? Les manda un indirectazo a ellos diciendo: me alegro más por la oveja que se descarrió, por el pecador arrepentido, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Oiga esto. Ahí dice algo real, ¿no? Habla de ovejas que están firmes. Pero también está señalando a aquellos que se creen ovejas. O sea que sí puede hablar paralelamente de unas ovejas que dejó firmes, pero también de ovejas que se creen ovejas pero no son, a las cuales el Señor abandona. Oiga esto. Cuando venga el juicio de las naciones, oiga esto, escuchen bien lo que estoy hablando.
el Señor va a separar entre ovejas y cabras. Siempre uno hace la comparación, ¿no? Biológicamente, la ovejita mansa, llevadera, ¿sí? Usted le coloca una cuerdita, ya eso es un límite que ella respeta. Pero la oveja, usted va al cubículo de las ovejas, de las cabras, perdón, y tienen vallas altas, puntiagudas, porque la cabra es brincona. La cabra no tiene la característica de mansedumbre, docilidad que tiene la oveja. Entonces el Señor le está diciendo acá a ellos, a esos que dicen que no tienen que arrepentirse, les está diciendo, ustedes no, es que realmente ustedes no son ovejas. En otro pasaje dice, los lobos que se visten de oveja, dice. O podemos entonces plantearlo así, ustedes no son ovejas, sino que son lobos que se ponen piel de oveja. Ahí le está diciendo. Pero vosotros no creéis, dice, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho en unos capítulos atrás, en el capítulo 8 de Juan, el Señor les dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y a donde yo voy, ustedes no van. Y aquí le está diciendo, ya les he dicho que ustedes no son ovejas, sino que son lobos vestidos de ovejas, que no pueden ir conmigo porque se comen las ovejas. Por eso los pastores, hermano, tenemos una responsabilidad congregacional. El Señor dice de la espiga de trigo y de la cizaña, no corten la cizaña porque de pronto cortan el trigo. O sea, la cizaña es una malecita que no le hace daño al trigo, que es un creyente, un prototipo de creyente tipo la Odisea, ¿no? Como que ni chicha ni limonada. Pero sus actos, aunque no son rectos o correctos, no son tan nocivos. Yo quiero que entienda esto. Hay gente que, a pesar de que no está alineada con Cristo, su carácter no es tan nocivo para que represente un peligro en la congregación. ¿Están comprendiendo? Entonces, por eso el Señor no le mande la hoz a la cizaña porque puede cortar el trigo. Déjela ahí. Que tranquilo, que el día del juicio eso se revelará. ¿Me está comprendiendo? ¿Cómo? Se revelará como hace el que cultiva el campo. Dice, vamos a diferenciar entre la cizaña y la espiga de trigo. La cizaña se parece, hay dos formas de mostrarlo. Usted aprieta la cizaña y se desmenuza toda. Pero usted aprieta la espiga de trigo y quedan las semillas de trigo en su mano. Por tanto, hay una cosa que se llama el aventador. El aventador lanza los manojos y las que se lleva el viento son más livianas. O sea, las que no tienen semillas. Son vanas. Perfecto. Se las lleva el viento y allá se acumulan en un rincón, las amarran, se atan y se echan en un fuego. En el campo se utiliza mucho eso del fuego para preparar el campo y para quemar la maleza, en la agricultura. Y en cambio el trigo cae pesadito allí en los manojos. Este es el que un día se va a convertir en pan. ¿Sí ven? La palabra de Dios dice, hermano, ser imitadores de mí, dice el Señor. ¿Se convierten en qué? En pan. Nosotros nos convertimos en pan, donde otros vienen a comer. Por eso nuestro propósito es ser un buen árbol de buena sombra y buen fruto, hermano. Que la gente que llegue a su casa, hola Marinita, hola Luquilita, hola Alicita, coma buen pan, coma buen fruto, se sienta bajo la sombra. A veces creemos falsamente que las multitudes, que el concepto de iglesia grande y llena es el lugar donde está Dios. No. Yo le invito a que usted haga la cuenta de cuánta gente ha pasado por su vida como cristiano y ha salido satisfecho por lo que usted le ha brindado. Medite en eso y quédese con eso y siga con eso. Que la persona que pase por su casa y por su vida se sienta reconfortado, no tanto por su
amabilidad ciudadana, sino por el Cristo que hay en usted. Demuestra que se convirtió en pan como ese trigo que fue cosechado. Eso es la cizaña del trigo. Pero muy diferente, hermano, es permitir que lobos caminen en medio de nosotros. Y los lobos para caminar, hay una caricatura de hecho, es impresionante cómo todo habla de eso, ¿no? En la caricatura esa de Warner Bros. El lobito que trata de cazar las ovejitas se pone piel de oveja, pero el perro, el perrito guardián, pastor, hace, este cree que no me di cuenta. Por eso el profeta dice, necesito perros guardianes, no perros como el perro que estamos hablando que se come la oveja, sino el perro que cuida la oveja. Hay perros especiales, perros pastores, que cuidan el ganado. El Border Collie es un perro pastor. Ese tiene un hocico largo, ese huele al lobo, huele al coyote, y dice, le empieza a decir con la patica, ya la mire, pilas allá que hay lobos, hay perros, hay coyotes que se van a comer nuestro ganado. Póngase firme, pastor. Amén. Que de pronto hablo de eso la próxima semana, del Salmo 23. ¿Qué significa el buen pastor? Que lo hemos citado, lo hemos dicho, y vamos a entender cosas de qué es el pastor, porque tenemos a veces un concepto muy superficial del Salmo 23, muy lindo, muy hermoso, pero necesitamos llevarlo a la profundidad. Entender que es el callado, ¿no? Porque es un palo tanto para guiar como para defender, pero eso lo hablaremos en otro momento. Entonces, necesitamos entender que los perros y los lobos hay que expulsarlos de la congregación. Usted de pronto habrá pensado, no, acá en Lima no tanto pasó eso, pero en Bogotá sí pasó, que tocó en su momento expulsar perros, hermano, porque estaban mordiendo la pantorrilla de los otros hermanos. Un daño que uno tiene como pastor que corregir. Aquí no. Aquí más bien vemos a gente que se quedó porque le gusta la comida que se sirve acá. Es diferente. Pero la palabra nos habla de estas cosas, amén. Entonces entendemos que hay lobos que toca expulsar y que Dios sabe quién es la verdadera oveja. Por eso se va el Señor tranquilo. Él voltea a mirar al 99, dice, estas ovejitas están entrenaditas, ¿cierto? Están bien formaditas. Desde que se fueron paridas, las he cuidado bien. Él confía que no va a haber riesgos y va a buscar la descarriada. Amén. No hay riesgo, díganle que estará tranquilo, hermano. No hay riesgo, díganle. Pero ¿cómo sabemos que no hay riesgo? Por entendiendo la característica por excelencia de la oveja, hermano. Vamos a mirar. Vamos a Romanos 10. Romanos 10, hermano. Qué buena la palabra, ¿cierto, hermano? Romanos 10, hermano. Dice en el versículo 17, oiga esto tan lindo, hermano. Dice, no miento, perdón. No me equivoqué. No, perdón, ese es el mismo Juan. En la Romanos 10, ahorita lo tenemos. Perdón, es el mismo Juan donde el Señor nos responde esto. Perdónenme, mi hermano. Pues vamos a Juan 10. Disculpen. Dice, vamos a seguir leyendo, ¿no? Está ahí que ustedes no son mis ovejas, ¿cierto? Mire, está en el versículo 27. Dice, característica de las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y escuche esto. Y me siguen. ¿Se acuerdan que algunas veces yo les daba a usted pautas de cómo a veces uno sentía que uno se levantaba y decía uno, oiga, ¿dónde está el Señor? ¿No le ha pasado? Y usted siente como que no está tan pleno, que algo pasa, y fue que el Señor se levantó esa mañana temprano y se fue, se le adelantó a usted. Para el entendido, hermano, él sabe que tiene que ir a alcanzarlo. No corriendo físicamente, no, porque no está en un lugar físico, sino en un lugar espiritual.
Cuando usted nota que la manifestación de la gloria de Dios ha bajado, no porque usted pecó, no porque usted contristó el Espíritu, sino como una forma de Dios entrenarlo a usted. ¿Usted qué tiene que hacer? Bueno, Señor, te me adelantaste un poquito, pero voy a alcanzarte. ¿A dónde va usted? A la oración, al cuarto secreto, ¿ven? Y alcanza al Señor. En la oración, Dios, usted le habla a Dios y Dios le habla a usted. Dice, ah, ya, te escuché, Señor, estás allá. Usted va y lo alcanza, ¿ven? A veces pasa eso. Por eso el Señor dice acá, mis ovejas oyen mi voz, o sea, mis verdaderas ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No digan eso. Entonces volvamos a la parábola. Imagínense, se descarrió la ovejita. Amén. ¿Dónde está la ovejita que se descarrió? Voy a ir a buscarla. Voltea a mirar, mira, estas 99 ovejas son buenas ovejas, ovejas que no se descarrían, en las que me gozo. Yo estoy seguro, dice el Señor, que si yo me voy a buscar la otra, ellas no se van a quedar ahí, ellas me van a seguir. Amén, correcto. No se quedan ahí, son inteligentes. Moisés le decía al Señor, Señor, si tu presencia conmigo no voy a ninguna parte, dice. Se movía la Chequina, se movía Israel. Se movía la columna de fuego, se movía Israel. Ese es un verdadero pueblo, hermano. En el caso de Israel, porque las condiciones de la intemperie los obligaban para que era la Chequina. En el día que aparecía la nube, la Chequina, ¿para qué? Él se ha parado a las 2 de la tarde, 1 de la tarde en la Tatacua, en pleno fenómeno del Niño, 45, 47 grados. ¿Qué tan chévere es eso? ¿Quién está usted sobre su cabeza? Una nube, hermano. Una sombra, perfecto. Entonces era el instinto de supervivencia el que llevaba a Israel. Oiga, se movió la nube. Levanten corotos, levanten carpas, levanten el tabernáculo, porque la Chequina se movió. Y si no nos vamos detrás de la Chequina, el desierto nos come vivos en el día. Y en la noche el desierto, ¿cómo es? Fría. En la mañana en el Sahara aparece la escarchita sobre la arena. Obviamente, después de que sale el sol, esa escarcha se va en segundos. Pero la noche es fría. ¿Qué salía del desierto para Israel en la noche? La columna de fuego. Perfecto. Y ellos sabían que si la columna de fuego se movía en la noche, había que parar la dormida, porque si no me iba a morir de hipotermia. Tremendo, ¿no? Por eso la oveja verdadera, la de Cristo, la que oye su voz, dice, escucho la voz como lejanita. Mira al horizonte, uy, se nos alejó 200, 300, 500 metros del pastor. A moverse todos porque el pastor está allá. Y donde está el pastor, estamos nosotros. ¿Quién le da un aplauso al Señor? Ese, hermano, es el secreto de su vida cristiana. A donde va el pastor, va usted. Pero a veces, hermano, se levantan cabritas, perritos, cachorros, que pretenden que sea el pastor el que siempre vaya. De hecho, hay niveles avanzados en esta situación. Moisés le decía al Señor, Señor, a donde tú vayas yo voy. Pero mire el nivel de Josué. Mediten esto. Era tan elevado el nivel de Josué que el Señor le dijo, a donde tú vayas, Josué, yo voy. Oiga esto, hermano. Siervos de Dios tan tremendos, hermanos. Y Dios dice, tan tremendo que a donde vaya él, voy yo también. Que son como una élite especial del Señor. Eso no es para cualquiera. Díganle que no es para cualquiera. Nuestra base es, oímos la voz de Cristo, a esa seguimos. Se movió la Chequina, a esa seguimos. Se movió la columna, vamos detrás de ella. Pero hay hombres tan impresionantes, hermano. Yo le voy a mencionar una mujer que era más o menos de ese nivel.
Kathryn Kuhlman. Que cuando se habla de ella, menospreciada, hermano. Pero era una de esas hijas tan especiales que a ella se le ocurrió algo y el Señor estaba tan contento con ella que Dios le decía, va para esa y voy contigo. Se lo aseguro. Allá averigüe la vida de Kathryn Kuhlman. Era otro nivel, hermano. Kathryn Kuhlman. Así como Josué, a donde tú vayas, yo voy a ir contigo. Dale. Tremendo, ¿no? Es otro nivel. Y escuche esto, el Señor decía, oigan esto, es el nivel de Cristo. El Señor siempre decía, no hago mi voluntad, hago la del Padre. Pero a donde iba Cristo, iba el Padre. A donde iba Cristo, iba el Espíritu. Es otro nivel al que podemos llegar si usted quiere. Pero por lo pronto, atornillémonos en el nivel de la oveja que oye y va. Mis ovejas, mis verdaderas, dice el Señor, oyen mi voz y me siguen y yo las conozco, dice allí. Y mira el versículo 28, hermano, dice, va a tocar hacerlos, separarlos a ellos dos porque así no se puede. Dice el 28, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, oiga esto, ni nadie las arrebatará de mi mano. Oiga, amén, hermano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por eso el Señor ve el futuro, dice, estos pequeñitos, recién desempacaditos, pero que ya escuchan mi palabra, no los menosprecien, porque la palabra de Dios, de lo vil y menospreciado, me valdré yo para avergonzar a los sabios, a los que endurecieron su corazón, a los que se envanecieron y se enorgullecieron. Y además dice el Señor, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Alguna vez prediqué acerca del peso de creer en Jesús. Si usted cree de corazón, Dios lo va a llevar al final. Y Dios sabe que va a llegar al final. Él la sabe acá. Él habla de esas ovejas. Él en ese momento que está diciendo eso, está viendo el futuro. Esas que el Padre me dio, que el Padre ya sabía que iban a llegar al final, nadie me las va a arrebatar. Esas me van a seguir a donde yo vaya. Me voy por una oveja, van detrás mío. Me voy por la otra, van detrás mío. Atravieso los ríos, van detrás mío. Esas son las ovejas que entienden y que dicen con entendimiento, aunque el pastor vaya por el valle de las sombras y de la muerte, no temeremos, porque Él va a ir con nosotros. Ahora sí comprende. Están ustedes, siga a Cristo, no eche para atrás. La palabra de Dios dice, si usted ya le echó mano al arado, no se devuelva, hermano. No cometa ese error. No le dé papaya al diablo, hermano. Porque el diablo está esperando allí para comerse, hermano. Una cosa, hermano, es que usted sea la oveja que se descarrió y que Cristo va por ella porque la conoce, y otra ser la que se quedó porque no quiso seguirlo. Muy diferente. La que no quiso seguirlo, se la va a comer el depredador. Y dice al final, el 30, yo y el Padre uno somos, dice. Ahora, ¿qué es oír al Señor? Miren, ahora sí vamos a Romanos 10. Romanos 10, mi hermano amado. Dice allí, versículo 17. Miren lo que dice el apóstol Pablo, dice. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué voz es la que sigo? ¿La voz de la emoción? ¿La voz de la falsa profecía? ¿La voz de doble ambivalencia? ¿La voz del impío? ¿La voz del diablo? No. El oír, y el oír la palabra de Dios.
La Biblia, la palabra de Dios, es lo que tengo que seguir y oír. No mis instintos, no mis obstinaciones, no mis caprichos, la palabra de Dios. Y para finalizar, yo expliqué en su momento qué significaba el oír, yo expliqué desde el idioma original. El oír habla de revelación. No es simplemente que escuché una homilía o escuché una predicación, sino que oír es verdadera revelación. ¿Dónde se entiende mejor? Váyase atrás a Romanos 1. Romanos 1:16 dice lo siguiente. Dice, ¿qué título hay allí, mi hermano amado? 1:16. ¿Qué dice allí? ¿Qué título hay? El poder del Evangelio, dice. Dígale que está al lado, el Evangelio es poder, dígale. La palabra de Dios dice, el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder. No es simplemente predicar, no es simplemente teología. No porque cogí un libro de teología y lo expuse. Usted puede ser bueno para exponer, pero puede ser muy malo en el poder. Usted puede ser histriónico, de buena oratoria, pero si no tiene el poder. ¿Y qué viene con el poder? Dígale que está al lado, la revelación. Mira lo que dice acá, con esto terminamos para orar. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Entonces usted se salva por la palabra, pero poderosa. La palabra de Dios dice, la letra manda, pero el Espíritu vivifica. El Espíritu sumado a la palabra salva. Salva el poder, dice, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, que nos encontraremos como un solo pueblo allá en el reino de los cielos. Amén. Dice, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Sí ven? No es simplemente una fe por ahí, que oí como que me convencí. No, es una revelación, el oír es revelación. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La revelación es el epicentro de una fe que cada día se fortalece, crece. Y la palabra dice que mi salvación es por fe. Amén. Y dice la palabra que sin fe es imposible. De revelación, fe, más fe, más sagrado a Dios. Mire cómo funciona esto. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Quién le da un buen aplauso al Señor, hermano? Dígale que está al lado, sea una oveja verdadera, dígale. Siga al Señor. Escuche su revelación y póngala en práctica. Póngase de pie, hermano, a la hora. Vamos a orar, amén. Bueno, Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor, por mis hermanos que han venido a este lugar con hambre y con sed. Y el que viene con hambre y con sed, tú nos haces, Señor. Qué bueno es el banquete, Señor. Nosotros tenemos ahorita en nuestras casas banquetes y viandas para nuestro cuerpo, que son buenas, Señor. Gracias por ellas. Pero es mejor la vianda espiritual, la palabra de vida, Señor. Yo te pido que por la palabra y por el espíritu que acompaña esta palabra, pido que haya rebose en el espíritu de mis hermanos. En esta hora, en el nombre de Jesús. Lo pedimos, Señor. Espíritu Santo, inunda el espíritu y el alma de mis hermanos en este momento. Que se sientan saciados y que esta palabra, Señor, este banquete que hoy nos has dado,
sea provechoso para nuestro espíritu, para nuestra alma y el afianzamiento en nuestra salvación, para nuestro crecimiento espiritual, Señor, y para la solidez de mi vida cristiana, en el nombre de Jesucristo, Padre. Bendigo a mis hermanos en esta hora. Sello esto con el poder de tu sangre, Jesús, y con el poder de tu Santo Espíritu lo pido, Señor, llénalos. Y que esta palabra dé fruto al 100 por uno para sus vidas y también para que muchos otros puedan comer de esto en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por todo esto. Nosotros atamos toda retaliación y venganza, furia de las tinieblas, y lo echamos al abismo, Señor. Todo espíritu maligno que quiera venir en contra de nosotros, a estropear, a oponerse a esto, lo atamos y lo echamos al abismo en el poderoso nombre de Jesús. Hoy reconocemos, Jesús amado, que tú eres nuestro proveedor y que eres nuestro sanador, Señor. Sana toda enfermedad en los cuerpos, allí donde haya una enfermedad en los cuerpos, para los que están aquí, Señor, para sus casas y para todos aquellos que ven esta enseñanza. Ahora mismo toda enfermedad se muere, se destruye en el nombre de Jesús. Y todo espíritu de enfermedad y de muerte queda vencido en la cruz del Calvario, ahora mismo en el nombre de Jesús. Y también declaramos que eres nuestro proveedor. Declaramos, confesamos, reconocemos que tú eres el sumo sacerdote, Jesucristo. Y conforme a esto, Señor, reprende el devorador de nuestras vidas. Abre las ventanas de los cielos para que venga la abundancia y la sobreabundancia, Señor. En el nombre de Jesús. Bendice los lagares, las despensas, las alacenas, las mesas, los lugares de reserva de todos mis hermanos, los graneros son bendecidos y rebosantes en el nombre de Jesucristo. Matamos toda ruina, pobreza, escasez y miseria y la echamos al abismo en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Oramos como hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten de nosotros misericordia, Señor. Alces tu rostro sobre nosotros y coloca en nosotros paz. En el poderoso nombre de Jesús. Y oramos como lo hizo Jabes, que tú nos bendigas, que ensanchen nuestros territorios, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga y les guarde. Amén. Thank you.